Imagina que todo lo que crees sobre enfrentar desafíos está equivocado. ¿Y si te dijera que gritar más fuerte, actuar más rápido y reaccionar impulsivamente puede ser lo que te está impidiendo alcanzar el éxito que tanto deseas? Parece contraintuitivo, ¿verdad? La verdad es que la verdadera fuerza no está en el ruido que hacemos, sino en el silencio que mantenemos. En este breve cuento, descubrirás cómo un cuervo ruidoso y ansioso aprendió a dominar el poder del silencio, transformándose de un pájaro despreciado en un líder respetado. Y cómo este simple cambio de perspectiva puede ofrecerte recompensas rápidas y sorprendentes en tu propia vida. El bosque era un lugar antiguo, lleno de misterios y secretos susurrados por el viento que serpenteaba entre los árboles. Las hojas altas formaban un dosel espeso, donde la luz del sol apenas lograba penetrar, creando sombras que danzaban suavemente sobre el suelo cubierto de musgo. El aire siempre estaba húmedo, y el sonido de pequeños animales moviéndose entre las sombras era constante, como una sinfonía sutil de vida. Entre los habitantes de este bosque había un cuervo. No era un cuervo común. Era conocido por ser particularmente inquieto. Su nombre era Corvus, y su comportamiento ruidoso y agitado contrastaba con la tranquilidad del bosque que lo rodeaba. Siempre en movimiento, volaba de rama en rama, sus plumas negras brillando bajo la tenue luz que lograba atravesar las copas de los árboles. Corvus tenía una necesidad constante de ser notado, de ser escuchado, y para ello gritaba. Gritaba para advertir de los peligros, gritaba para llamar la atención y a veces simplemente gritaba para romper el silencio. Pero a pesar de todo su ruido, Corvus sentía una profunda inseguridad. Temía ser ignorado, temía que en el silencio del bosque pudiera desaparecer, invisible e irrelevante. Esto lo llevaba a actuar de manera aún más ruidosa, creyendo que, si gritaba lo suficientemente alto, sería imposible para cualquier criatura no notar su presencia. Sin embargo, este comportamiento tenía el efecto contrario. Los otros animales del bosque, en lugar de admirar su valentía, a menudo lo evitaban. «Ahí viene el cuervo ruidoso», murmuraban entre ellos. «Nunca está en silencio, nunca nos deja en paz». Y así, Corvus, en su intento por afirmarse, acababa aislándose aún más, creando un círculo vicioso de ruido y soledad. Pero en ese bosque había otra criatura que era el completo opuesto de Corvus. Una vieja y sabia lechuza llamada Noctua, que vivía en la rama más alta de un árbol antiguo. Noctua rara vez era vista, pero todos sabían de su existencia. Era conocida por su calma, su mirada profunda y su habilidad para resolver problemas con una sabiduría que venía de muchos años de observación silenciosa. Para Corvus, Noctua era un misterio, un enigma que no lograba entender. ¿Cómo podía alguien ser tan silencioso y aún así tan respetado? El cielo estaba nublado cuando apareció el primer signo de peligro. Corvus estaba posado en una rama alta, intentando en vano calmar su mente inquieta, cuando de repente el silencio fue roto por un grito agudo que cortó el aire como una cuchilla. Era un sonido que conocía bien, el grito de un águila. Corazón se aceleró y abrió las alas instintivamente, listo para huir. Pero entonces, algo lo ató a la rama. Una mezcla de miedo y curiosidad. El águila, majestuosa y mortal, descendía en dirección a su nido, sus garras extendidas listas para atacar. Corvus gritó. Gritó con todas sus fuerzas, sus plumas erizadas, el miedo desbordándose en cada nota de su estridente grito. Voló en círculos alrededor de su nido, intentando desesperadamente alejar al águila. Pero el águila era implacable. Ignoró los gritos de Corvus, sus frenéticos intentos de apartarla, y continuó su acometida, golpeando el nido con un preciso impacto que esparció trozos de ramas y hojas por el aire. Desesperado y sin saber qué más hacer, Corvus continuó gritando, pero nada parecía funcionar. El águila atacaba con una precisión fría, sin dejarse perturbar por los ruidos ensordecedores. Cuando finalmente se alejó, llevándose consigo uno de los huevos del cuervo, Corvus se sintió completamente impotente. Con el nido parcialmente destruido y el corazón pesado, Corvus se posó en una rama cercana, exhausto. Sus gritos se habían transformado en sollozos silenciosos. Por primera vez se sintió verdaderamente solo. Ninguno de los otros animales vino en su auxilio. Ninguno respondió a sus gritos de socorro. Estaba aislado, atrapado en su propia espiral de ruido y fracaso. Fue entonces cuando, en medio de su desolación, recordó a la lechuza. La sabia lechuza, que siempre parecía saber qué hacer, que nunca gritaba, pero siempre tenía la respuesta correcta.
Tal vez, pensó Corvus, era hora de buscar la sabiduría en el silencio. Corvus, aún sacudido por el ataque del águila, sabía que necesitaba ayuda. Nunca antes había buscado a la lechuza, siempre creyendo que podía resolver sus problemas con sus propios métodos, por ruidosos que fueran. Pero después de ver cómo sus gritos no surtieron efecto contra el águila, se dio cuenta de que necesitaba algo más. Necesitaba sabiduría. Con las alas aún temblorosas, voló hacia el corazón del bosque, donde sabía que encontraría a Noctua, la lechuza. El camino hasta allí era silencioso. Los sonidos habituales del bosque parecían más distantes mientras Corvus se sumergía en sus pensamientos. Cuando finalmente divisó el gran árbol donde vivía Noctua, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Posándose en una rama cercana, Corvus vaciló por un momento. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su fracaso? Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, una voz suave y profunda rompió el silencio. ¿Estás perdido, joven cuervo?, preguntó Noctua, sus grandes y sabios ojos fijos en él. No parecía sorprendida de verlo allí, como si ya esperara su llegada. Corvus, aún vacilante, comenzó a hablar. Yo fui atacado, señora lechuza. Un águila destruyó mi nido y se llevó uno de mis huevos. Intenté ahuyentarla, grité, pero nada funcionó. Noctua permaneció en silencio por un momento, sus ojos nunca dejando a Corvus. Finalmente dijo: gritar no siempre es la mejor forma de resolver un problema. A veces, el silencio y la observación pueden ofrecer más respuestas que el ruido y la acción impulsiva. Corvus sintió un leve rubor de vergüenza. Pero, ¿cómo el silencio podría haberme ayudado? Necesitaba actuar, necesitaba hacer algo. Sí, respondió Noctua con calma, pero gritar solo reveló a tu enemigo cuánto estabas desesperado. El águila vio el miedo en tus gritos, y eso solo la fortaleció. Si hubieras permanecido calmado, podrías haber percibido una debilidad, un momento de distracción, y haber actuado en el momento adecuado. Las palabras de Noctua resonaron profundamente en Corvus. Nunca había pensado de esa manera. Siempre había creído que el ruido era una demostración de fuerza, pero ahora comenzaba a entender que tal vez estaba equivocado. «Pero, ¿qué debo hacer ahora?», preguntó Corvus, su voz cargada de una nueva humildad. «Observa, Corvus», respondió Noctua. Observa en silencio. Estudia al águila. Aprende sus patrones, sus puntos débiles. Y cuando llegue el momento adecuado, actúa con precisión. No con ruido, sino con sabiduría. Corvus asintió, absorbiendo el consejo de la lechuza. Aún no estaba completamente convencido de que el silencio pudiera ser más eficaz que sus gritos, pero estaba dispuesto a intentarlo. «Haré eso», dijo con determinación. «Observaré y esperaré el momento adecuado». Noctua lo observó por un momento más, sus ojos pareciendo ver más allá del joven cuervo frente a ella. «Recuerda, Corvus», dijo suavemente, «el silencio no es debilidad. Es una fuerza que pocos entienden. Aprende a usarlo y verás que puede ser más poderoso que cualquier grito». En los días que siguieron, Corvus hizo exactamente lo que Noctua había sugerido. Se mantuvo en silencio, observando desde lejos el comportamiento del águila. Al principio fue difícil. Su naturaleza impetuosa y ruidosa lo hacía querer gritar con cada movimiento amenazador del águila, pero se contuvo. Recordó las palabras de Noctua y trató de ver más allá de la superficie. Desde su nuevo punto de observación, en una rama alta y oculta, Corvus comenzó a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. El águila tenía momentos específicos en los que estaba más vulnerable. Justo después de la caza, cuando estaba distraída con la comida, o en las primeras horas de la mañana, cuando aún estaba somnolienta. Estos momentos de debilidad eran breves, pero suficientes para que una criatura atenta pudiera hacer algo al respecto. Corvus comenzó a darse cuenta de que todo el bosque tenía sus propios ritmos y patrones. Nunca había prestado mucha atención a estos detalles antes, siempre envuelto en sus propios pensamientos y ruidos. Pero ahora, en su silencio, el cuervo comenzó a entender la armonía silenciosa que regía la vida allí. Había una comunicación no verbal entre las criaturas, una danza sutil de acciones y reacciones que nunca había notado. A medida que pasaban los días, Corvus comenzó a sentir algo nuevo dentro de sí. La ansiedad y el miedo que lo llevaban a gritar estaban disminuyendo, reemplazados por una calma inesperada. No sabía exactamente cómo describir este cambio, pero sabía que estaba más en paz. Por primera vez, sentía que formaba parte del bosque, en lugar de ser una voz disonante que intentaba destacarse.
Una mañana, mientras observaba al águila posarse en una rama distante, Corvus notó que estaba especialmente cansada. Sus movimientos eran más lentos, sus alas temblaban ligeramente. El cuervo se dio cuenta de que ese era el momento. Podía atacar, aprovechar la debilidad del águila para proteger su territorio. Pero en lugar de actuar impulsivamente, esperó. Esperó para ver qué haría el águila a continuación. Y fue entonces cuando lo vio. Un pequeño detalle, casi imperceptible. El águila tenía una leve herida en una de sus patas, algo que la hacía vulnerable, y que Corvus nunca habría notado si se hubiera centrado solo en gritar. Esa era la oportunidad que había estado esperando, y ahora tenía el conocimiento necesario para actuar con precisión. Con la nueva información sobre la debilidad del águila, Corvus se sintió más seguro que nunca. Sabía que tenía una ventaja, algo que podría usar para proteger su territorio y a sus futuros polluelos. Pero en lugar de actuar de inmediato, recordó nuevamente las palabras de Noct. Observa, estudia y luego actúa con precisión. Corvus pasó los días siguientes refinando su plan. No quería simplemente asustar al águila. Quería asegurarse de que nunca más se atreviera a atacar su nido. Para ello, necesitaría más que solo su propia fuerza. Necesitaría la ayuda de otros pájaros en el bosque. Aquellos que, como él, también habían sido atacados por el águila en algún momento. Una tarde, mientras el sol lanzaba un brillo dorado sobre las hojas, Corvus convocó una reunión secreta con algunos de los pájaros más influyentes del bosque. Entre ellos, estaba un viejo halcón, que tenía una larga historia de enfrentamientos con el águila, y un grupo de estorninos, conocidos por su habilidad para volar en grandes números, confundiendo a sus depredadores. Corvus explicó su plan en detalle. Ya no confiaría en gritos ni en movimientos descoordinados. En su lugar, usarían la vulnerabilidad del águila en su contra. En el momento en que el águila estuviera más débil, atacarían juntos, de manera organizada, para expulsarla definitivamente de la zona. Los otros pájaros escucharon atentamente. Aunque algunos eran escépticos sobre el nuevo enfoque de Corvus, todos coincidieron en que valía la pena intentarlo. Después de todo, ellos también estaban cansados de vivir bajo la constante amenaza del águila. En los días siguientes, Corvus lideró los preparativos para el enfrentamiento. Coordinó a los estorninos para que practicaran sus vuelos sincronizados, planeó los puntos de ataque con el halcón, e incluso buscó el apoyo de otras aves más pequeñas, que podrían servir como distracción. Todo estaba siendo cuidadosamente planeado. No había espacio para errores. Y durante todo este tiempo, Corvus permaneció en silencio. No hizo alarde del plan, no intentó mostrar su poder ni intimidar al águila. Solo esperó el momento adecuado, sabiendo que cuando llegara la hora, el silencio y la precisión serían sus mayores armas. Finalmente, llegó el día del enfrentamiento. Era una mañana fría, y el bosque estaba envuelto en una densa niebla, lo que hacía el ambiente aún más silencioso y misterioso. Corvus estaba en su posición de observación habitual, su mirada fija en la imponente figura del águila, que estaba posada en una rama alta, aparentemente despreocupada. Pero Corvus sabía que ese era el momento. Había observado lo suficiente como para entender los patrones del águila, para saber cuándo estaba más vulnerable. Y ahora, con sus aliados listos y posicionados, sentía una calma interior que nunca había experimentado antes. Con una leve señal de su cabeza, Corvus dio inicio al plan. Los estorninos comenzaron a volar en formación, creando una distracción efectiva. El águila, inicialmente confundida, intentó apartarlos con sus garras, pero ellos eran rápidos y ágiles, esquivando con facilidad. Mientras tanto, el halcón se posicionó estratégicamente para atacar al águila desde un ángulo que ella no podía prever. Corvus, por su parte, permaneció en silencio, esperando el momento exacto. Sabía que debía atacar cuando el águila estuviera completamente distraída, cuando estuviera demasiado concentrada en los estorninos para darse cuenta del verdadero peligro. Y entonces, el momento llegó. El águila, frustrada y cansada, se lanzó contra los estorninos, pero en ese instante, el halcón descendió sobre ella con una precisión impresionante, alcanzando la pata herida del águila. Soltó un grito de dolor, pero antes de que pudiera reaccionar, Corvus se lanzó desde lo alto, sus garras afiladas encontrando el punto débil del águila. Fue una lucha breve pero intensa. El águila, incapaz de resistir el ataque coordinado, finalmente cedió y huyó, volando lejos del bosque, herida y humillada.
Corvus y los otros pájaros observaron mientras desaparecía en la niebla, su grito de derrota resonando en el aire. Cuando el silencio volvió al bosque, Corvus sintió una oleada de alivio. Había hecho lo que parecía imposible. Había derrotado al águila, no con gritos e impulsividad, sino con silencio, paciencia y estrategia. Los otros pájaros se acercaron, algunos aún incrédulos, pero todos profundamente respetuosos. Corvus ya no era el cuervo ruidoso y desesperado que conocían. Se había transformado en un líder, alguien que había aprendido la verdadera fuerza del silencio. El bosque, que antes era un lugar de constante tensión debido a la presencia amenazadora del águila, ahora vivía un momento de renovación. La partida del águila trajo una paz inesperada, y las criaturas que vivían allí comenzaron a notar los cambios que esta nueva dinámica traía. Corvus, antes visto como solo un cuervo ruidoso y ansioso, ahora era respetado por su sabiduría y liderazgo. Los otros pájaros, que antes lo evitaban, ahora lo buscaban en busca de consejo. Habían sido testigos de cómo la estrategia silenciosa y paciente de Corvus había sido fundamental para derrotar a un enemigo poderoso. Corvus, por su parte, se sentía más conectado con el bosque que nunca. Ya no necesitaba gritar para sentirse seguro o escuchado. Ahora entendía que el verdadero poder residía en su capacidad de observar, aprender y actuar en el momento adecuado. Esta nueva comprensión trajo a Corvus una serenidad que nunca había conocido antes. Pero el cambio en Corvus no pasó desapercibido para la lechuza Noctua. En una noche tranquila, mientras la luna llena iluminaba el bosque con una luz plateada, Corvus voló hasta la alta rama donde siempre se encontraba Noctua. Se posó junto a ella, sintiendo la suave brisa de la noche contra sus plumas. «Has aprendido bien, joven cuervo», dijo Noctua sin siquiera necesitar voltear la cabeza para verlo. «El bosque está diferente ahora, más tranquilo». «Y tú, Corvus, también estás diferente». Corvus asintió, su pecho lleno de una nueva confianza. «Sí, Noctua, he aprendido que el silencio puede ser una arma poderosa, más que cualquier grito que pueda dar». Lechuza lo miró, sus ojos profundos reflejando la luz de la luna. «El silencio es de hecho poderoso, Corvus, pero recuerda, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más profundo, algo que solo puede ser encontrado en la quietud». Corvus absorbió estas palabras, sintiendo que aún había mucho más que aprender de Noctua. Sabía que su viaje no terminaba allí. Aún quedaban muchos secretos del bosque por descubrir, que con el tiempo podría volverse aún más sabio. «Seguiré aprendiendo, Noctua», dijo Corvus, su voz llena de determinación, «y enseñarás a otros lo que he aprendido, que el silencio puede ser una fuerza y que a veces la mayor sabiduría está en no hacer nada, sino simplemente observar». Noctua sonrió suavemente, un gesto casi imperceptible. «Te has convertido en un buen alumno, Corvus, y en un buen maestro también. El bosque está en buenas manos». Con estas palabras, la lechuza abrió sus alas y voló hacia la oscuridad de la noche, desapareciendo entre los árboles, dejando a Corvus solo en su rama. Pero ya no se sentía solitario. Se sentía en paz, parte integral del bosque, donde su voz interior ahora hablaba más fuerte que cualquier grito. Desde ese día, Corvus asumió un nuevo rol en el bosque. Pasó a enseñar a otros pájaros y animales sobre el poder del silencio y la observación. Muchos acudieron a él en busca de consejo, y se convirtió en un guía respetado, siempre recordando las lecciones que Noctua le había enseñado. Y así, el bosque vivió en armonía, donde el silencio era comprendido como una forma de sabiduría, y donde el ruido solo se utilizaba cuando realmente era necesario. Corvus, ahora más sabio, continuó su vida, ya no como el cuervo ruidoso y ansioso, sino como un líder silencioso y respetado. Entendía que la mayor fuerza a menudo reside en quien observa y actúa con sabiduría. Y así aprendemos con Corvus, que a veces el silencio es más poderoso que cualquier palabra dicha en voz alta. En un mundo lleno de ruido, la verdadera sabiduría está en saber cuándo escuchar y observar, y cuándo actuar con precisión. Que podamos llevar acción a nuestras vidas, encontrando fuerza en la quietud y transformando desafíos en oportunidades. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, no olvides dar like al video, suscribirte al canal para más reflexiones como esta, y compartir en los comentarios cómo el poder del silencio ha hecho la diferencia en tu vida. Continuemos esta conversación y aprendamos juntos.